Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Para nosotros es un enorme privilegio, un gran honor poder acompañarte a través de estas meditaciones, ¿verdad? Que cuando las hacemos, Dios habla a nuestro corazón, nos permite de alguna manera recibir su palabra y también ahora compartirla con ustedes. Y nuestro anhelo verdaderamente es que sea de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Nos encantaría que se suscribieran a nuestro canal. Agradecemos a Dios por sus vidas, porque al momento en que ustedes ponen sus comentarios, cuando los leemos, eso nos permite de alguna manera a nosotros conocerles, saber desde qué país nos están observando y de qué manera también nosotros podemos ser bendición a la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en el libro de Números. Vamos al capítulo número 22, en el último versículo, el versículo número 41, y entonces vamos a ir también al capítulo número 23, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios nos protege. Dios nos protege. Creo que uno de los mayores anhelos que todos los cristianos tenemos es el de poder saber que contamos con un Dios que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que pelea la batalla por nosotros, que en medio de nuestros desafíos, de nuestras incertidumbres, incluso en medio de nuestros miedos y temores, contamos con un Dios que está ahí presente, ayudándonos, brindándonos su cuidado amoroso, brindándonos su protección, para que en medio de las dificultades de la vida, pues de alguna manera podamos estar cobijados bajo el amparo de este Dios maravilloso. Y creo en lo personal que en este pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos 3 enseñanzas que tienen que ver precisamente con esto, con la protección de este Dios maravilloso que nosotros tenemos. La primera enseñanza nosotros le pusimos de la siguiente manera. Número 1, en Dios habitamos seguros. Claro, porque si tenemos la protección de nuestro Dios, tenemos entonces que habitar en su presencia y hacerlo con esa seguridad, ¿verdad?, que nos brinda este Dios maravilloso. Dice el versículo número 41 del capítulo número 2 del libro de Números lo siguiente: al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio una parte del pueblo. Vemos entonces cómo Balac, este personaje que está tratando de maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pues toma a Balaam y lo lleva a un lugar para que pueda ver al pueblo, ¿verdad? Para que lo pueda contemplar. Qué hermoso es saber que en medio de nuestros desafíos de la vida, en medio de cuando hay personas que quizás nos están observando a la distancia, tratando de provocar mal en nuestras vidas, de alguna manera nosotros podemos habitar confiados y seguros en este Dios maravilloso. Cuando yo revisaba la escritura, por ejemplo, en el versículo número 9 del capítulo número 23 del libro de Números, dice algo muy hermoso, dice: porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, hablando del pueblo de Dios, desde los collados puedo mirarlo, es un pueblo que habita confiado. Querido hermano y querida hermana, ¿cómo no habitar confiados si tenemos un Dios maravilloso? ¿Cómo no habitar llenos de esperanza si tenemos un Dios todopoderoso que pelea las batallas por nosotros? Qué hermoso es poder entonces agarrarnos de las promesas del Señor, por ejemplo, en el Salmo número 91, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es poder descansar confiadamente en la sombra de este Dios que nos ayuda, en la sombra de este Dios que nos va sosteniendo. Hay una segunda enseñanza que podemos observar a partir del versículo número 1 al versículo número 8 del capítulo número 23 del libro de Números. Y nosotros le pusimos de la siguiente manera: no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Sabes, podemos nosotros disfrutar de la protección de Dios, porque a pesar de que haya personas que intenten hacernos daño, a pesar de que haya personas que intenten hacer la maldad en contra nuestra, tenemos un Dios que nos está cuidando, tenemos un Dios que está protegiéndonos, tenemos un Dios que pelea la batalla por cada uno de nosotros. Te voy a leer la escritura porque es muy hermosa. Dice: Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová salga a mi encuentro, y cualquier cosa que me muestre te lo haré saber. Y se fue a un monte descubierto. Entonces vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Jehová puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve donde está Balac y comunícale lo que yo te he dicho. Volvió a él y lo halló junto a su holocausto, acompañado de todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció esta profecía: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y aquí vemos entonces cómo hay un encuentro de Balaam con Dios. Lo hermoso y lo maravilloso de la protección de Dios es que Dios siempre interviene. Lo hermoso de saber que Dios nos cuida, de que Dios nos protege en medio de las dificultades de la vida, es que tenemos un Dios que está siempre presente, que se acerca, que hace los arreglos, que de alguna forma interviene, ¿verdad?, para ayudarnos en medio de nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creo que deberíamos nosotros vivir cada día de nuestra vida aprendiendo a poner nuestra confianza en Dios. A pesar de que haya personas que quieren hacernos daño, a pesar de que haya personas que intenten lastimarnos, recordemos que tenemos un Dios que ha declarado bendición sobre nuestras vidas. Y si Dios ha declarado bendición sobre nosotros, entonces aprendamos a no depender de las circunstancias. Si vivimos circunstancias difíciles, quedémonos anclados firmemente en la cobertura de este Dios maravilloso. Aquí vemos cómo Balac intenta maldecir al pueblo de Dios, pero sencillamente este versículo número 8 dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Sabes? No se puede maldecir cuando ya Dios nos ha bendecido. Y me detengo aquí, te hago una pequeña preguntita. ¿Has sentido o estás sintiendo que en algún momento de tu vida, en alguna área de ti o de tu familia, la bendición de Dios no está fluyendo completamente? Deberíamos entonces nosotros revisar nuestra vida y acercarnos a Dios y aprender a confiar en que tenemos un Dios que sencillamente, si nos está bendiciendo, no tiene lugar entonces ningún tipo de maldición para nuestras vidas. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, la bendición de Dios nos rodea. Claro, una vez que reconocemos que habitamos en Dios, una vez que entendemos que cuando somos bendecidos la maldición no puede llegar a nuestra vida, entonces vamos a reconocer que la bendición del Señor nos está rodeando en cada momento de nuestra vida. Dice el versículo número 9, porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones. Aquí en este versículo yo puedo observar sencillamente
por lo menos 3 características que el pueblo de Dios debe de tener. Lo primero es que podemos vivir en las alturas. Dice este versículo, puedo verlo desde los collados, porque desde las alturas de las peñas puedo verlo, en las alturas, entre los collados. Vemos también que dice, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado. Vivimos en las alturas, vivimos en lo alto, vivimos en la cercanía de Dios, pero también vivimos con la confianza plena que tenemos un Dios que está cuidando de cada uno de nosotros. Pero me llama la atención esta última parte del versículo número 9 y dice, y no se cuenta entre las naciones. En otras palabras, es un pueblo que está apartado, es un pueblo que está separado, es un pueblo que vive y trata de alguna manera de estar cerca de este Dios maravilloso. ¿Sabes? Cuando tenemos la bendición de Dios que nos rodea, es porque sencillamente, aunque tú no veas las situaciones enfrente de ti, debes reconocer que Dios está cubriéndote con su presencia en cada momento. Si tus circunstancias son difíciles y no puedes ver quizás la presencia de Dios, quiero decirte algo, el hecho de que no la veas no significa que Dios te ha abandonado, no, al contrario, Dios está cerca, Dios está cuidándote y Él te está ayudando. Recuerda, no estás solo, no estás expuesto, no estás desprotegido. La protección de Dios es real y es constante en la vida de cada uno de nosotros. Te hago una preguntita aquí para terminar. ¿Puedes descansar en la cobertura de Dios? ¿Puedes estar plenamente convencido de que Dios te está cuidando, que Dios te está ayudando, que Dios te está protegiendo, o en algún momento de tu historia te sientes como desprotegido? Dice el versículo número 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y tú has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no debo cuidarme de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Querido hermano y querida hermana, el enemigo no te puede bendecir. El enemigo no puede hacerte daño si estás en Cristo. ¿Sabes? Lo único que podemos hacer nosotros en medio de la vida que tenemos, si somos cristianos verdaderos, es probablemente en algún momento sufrir las consecuencias sencillamente de nuestra ignorancia a los principios bíblicos. A veces nosotros no renovamos nuestra mente, como dice Romanos 12:2. A veces nosotros de alguna forma abrimos algún tipo de puerta espiritual donde el enemigo entonces toma lugar y sufrimos las consecuencias debido a ello. A veces nosotros sufrimos la opresión espiritual debido a nuestras acciones, debido a nuestra falta de estar alertas, a nuestra falta de estar más cerca de nuestro Dios. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, si usted ama a Dios, el enemigo no puede hacerte daño, no te puede maldecir, no lo puede hacer porque la protección de nuestro Dios está sobre tu vida. Quiero bendecir tu vida, quiero darte la bendición que se lee en el libro de Números, en el capítulo número 6, que precisamente habla de esto. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu salida, que el Señor te haga resplandecer, que el Señor haga que todo lo que hagan tus manos prospere y puedas ver la bendición de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tu matrimonio y sobre la vida de cada uno de tus hijos. Hasta el día de mañana en una nueva emisión de Nuestro Tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones.